Buenas noches con todos. El mejor homenaje que le podemos rendir a Juan Velasco Alvarado como líder de una revolución es ver un poquito de entender el proceso, entender los antecedentes, entender el tiempo en que se da el pronunciamiento militar de Juan Velasco y también las secuelas que deja esta revolución y que las estamos viviendo ahora. La historia del Perú que nos han contado en muchos casos es una historia trafiada, o sea, una historia falsa. Y lo han hecho así para que nosotros sigamos sumidos en la colonización mental en que fuimos absorbidos desde la llegada de los europeos con la Santa Alianza. La historia del Perú la podemos resumir fácilmente en la llegada de los europeos, la ocupación que hacen Europa de nuestros territorios y prácticamente lo que Todorov y otros autores llaman las matanzas, ¿no? Las matanzas. Es decir, sacrificios humanos de millones de hermanos, de millones de antepasados nuestros. Se dice que murieron más del 95% en una guerra bacteriológica porque enviaron enfermos antes de la llegada de Pizarro, con viruela, con gripes, con sarampión, etcétera, etcétera, para diezmar a la población. Eso prácticamente es parte de la historia de la ocupación europea del continente y en especial del Perú. Pero, ¿esto para qué nos sirve con referencia a la revolución de Velasco Alvarado? Para darnos cuenta en qué país estamos ubicados, ¿no? Cuando llega San Martín acá a Lima, no encuentra peruanos, nadie quería la independencia. O sea, este grupo de gente agrupada en torno a Hipólito Unanue, a Bartolomé Herrera y al cura Francisco Javier de Luna Pizarro, eran muy pocos. Y además eran raros, ¿no? Porque era una élite muy pequeña y que era la única que posteriormente a la llegada de San Martín se consolida y plantea la creación de la República Peruana. ¿Qué pasa acá con la conformación del Perú, de la República Peruana? Que es muy endeble, es muy débil y está conformada por terratenientes que eran los encomenderos, los corregidores, los que habían recibido haciendas. Y esas haciendas duran en toda la etapa del virreinato, ¿no? Esos hacendados son los que Juan Velasco Alvarado liquida. Esos hacendados encomenderos son los que Juan Velasco Alvarado termina de, digamos, despejar. Los derrota políticamente y en forma militar también los expropia. Ahora es cierto que hay una deuda agraria, ¿no? Que hasta ahora también hay muchos de esas familias que tienen sus bonos, los bonos, famosos bonos agrarios, que a veces a los gobernantes criollos que tenemos dicen, ¿no? Vamos a pagar los bonos, dicen, ¿no? Vamos a pagar la deuda agraria. Bueno, pero esta ubicación es importante porque Velasco Alvarado cumple el liderazgo a través de los militares de una revolución democrático-burguesa. O sea, la historia de las revoluciones tiene pues la contradicción entre la burguesía capitalista y los feudales, que es una clase parásita, que por sus propiedades agrarias tienen latifundios, y la burguesía, digamos, los capitalistas, que tienen industria, que tienen empresa capitalista y que, digamos, tienen trabajadores asalariados. Ellos tienen la misión, en determinado momento, desarrollan contradicciones contra los latifundistas, contra los hacendados.
Y esa clase prácticamente no existía acá en el Perú, ¿no? Porque la industria en el tiempo de Velasco era muy pequeña. La mayoría de los ricachones, las familias potentadas del Perú eran esas familias hacendadas. En Cusco pues se sentía el hedor de esta gente parásita y cómo, digamos, disponían de los indios, de nuestros parientes, de la forma más descarada, ¿no? Esa forma de trato, ¿no?, del terrateniente hacia el indígena es algo que hasta ahora dura. Miren, Hernando de Soto ha hecho declaraciones en torno a esa clase feudalizada todavía mentalmente, ¿no?, y que no quiere tener ningún tipo de diálogo con el pueblo, con la gente, por ejemplo, en Las Bambas, en Tía María. No quiere tener ningún tipo de conversación ni trato. Por eso es de que se enojan con Hernando de Soto cuando él dice: voy a hablar con Antauro Humala, porque él me ha invitado. Hernando de Soto nos ha explicado eso directamente. Nos ha dicho: bueno, estos gobernantes todavía responden a una actitud apatronada, pero hasta el tope. Es decir, no quieren tener ningún tipo de conversación ni ningún tipo de diálogo con los propietarios de la superficie, suponiendo de que las comunidades no tienen derechos de propiedad sobre el subsuelo. Pero el Estado peruano, el creado por San Martín, tiene pues va a tener 200 años, ¿no? Sin embargo, las comunidades ocupan esos territorios hace milenios. Entonces, frente a 200 años que tiene el Estado peruano, no tienen derecho. El Estado peruano no tiene derecho de propiedad sobre el subsuelo, ningún derecho. Es decir, la usurpación no es fuente de derecho. Y lo que hace cuando concesiona más del 80% del subsuelo de las comunidades actuales, está usurpando derechos de propiedad legítima y amparada por el derecho internacional. Es decir, las comunidades, y no estoy haciendo apología del terrorismo ni la violencia cuando digo que las comunidades, si tuvieran posibilidades de levantarse por sus derechos históricos legítimos, ¿no?, tendrían absolutamente toda la legitimidad histórica e internacional para levantarse contra el Estado peruano y recuperar sus derechos de propiedad de la tierra, del subsuelo, del suelo y de los aires. Es decir, tienen todo el derecho del mundo de pedir la propiedad y de ejercer la propiedad, porque hay derechos que no pues se piden, hay derechos que son básicos, que son fundamentales y que se toman. Ahora, lógicamente las comunidades no pueden apoyar a un movimiento armado que les prometa pues el comunismo, ¿no?, cuando tienen otra bandera, ¿no? Los compañeritos de Sendero Luminoso se equivocaron de bandera simplemente. Pero ¿qué pasa si hay un levantamiento, hay una insurgencia de las comunidades con la bandera del Tahuantinsuyo? Habrían problemas, ¿no? Habrían problemas acá en el Perú, y fuertes. ¿Por qué? Porque los comuneros tienen todo el derecho del mundo de recuperar sus propiedades. Ahora, el Estado peruano es un Estado ilegítimo porque no nace de las comunidades. Nosotros podemos criticar mucho a Velasco de muchos errores que cometió, pero fueron saltos adelante, no como la independencia del Perú, que fue un salto para atrás, que no benefició a la población peruana. La independencia del Perú fue un acto reaccionario, contrarrevolucionario, fue un acto que atentaba contra los pueblos del Perú. O sea, hay que quitarse de la mente esa imagen de la independencia y la creación de la República Peruana como algo que nos benefició, como algo que lanzó al Perú hacia el futuro. No, más bien lo lanzó al Perú hacia un arcaísmo terrible de la propiedad de los hacendados, de los gamonales. El Plan Inca es un pliego de reivindicaciones
para que el Estado peruano se conecte con las raíces del Perú, que son los pueblos indígenas del Perú, los pueblos originarios, los pueblos de la digamos de la Confederación Inca. Llamémoslos como querramos, pero ese es el pueblo peruano, los indios, digamos, en términos así secos, latos, ¿no? Bueno, entonces Juan Velasco Alvarado conecta nuevamente, o trata de conectar esas raíces peruanas con el Estado peruano, a través del ejército, ¿no? Porque es el pronunciamiento. Pero fíjense, yo dejo esta pregunta, ¿no? Miren, Juan Velasco Alvarado y sus generales hacen este pronunciamiento para responder a las reivindicaciones justas de los guerrilleros del 60, del 65. El ejército peruano entiende las reivindicaciones de los guerrilleros del 65, que hicieron una violencia que fue más o menos, bueno, por decir, un 0.5% de la violencia que hace Sendero Luminoso posteriormente. Y el proceso de Sendero son 20 años prácticamente de violencia, de una violencia desatada y que es reconocida como una violencia, digamos, mayor que la de Pol Pot en Camboya. Es decir, acá en el Perú hemos tenido terroristas desatados, es decir, un terrorismo que llega a una violencia que supera la de cualquier otro pueblo. Imagínense la presión que tiene el ejército peruano después de esta violencia de 20, 25 años. O sea, ¿ustedes no creen que dentro de las Fuerzas Armadas se están cocinando, ¿no? Así como Velasco y su movimiento se cocinó por la presión de esta violencia que hace Héctor Béjar, Velando, de la Puente Uceda, ¿no? Que eran guerrilleros románticos, ¿no? Que eran, como dice Edmundo Murrugarra, dice, bueno, eran pues intelectuales que agarraban el arma y se iban al monte, ¿no? Un poco sin entender la realidad del campesinado peruano, que es un campesinado quechua indígena, ¿no? Lógicamente que hay guerrilleros indígenas en ese tiempo también, pero no hay pues la conexión, ¿no? Ahora, si Velasco, el movimiento de Velasco, dentro de las Fuerzas Armadas, tuvo conexión, vamos a decirlo en términos simples, tuvo conexión con los pueblos indígenas, ¿no? O trató Velasco de entrar en conexión con la historia de los pueblos indígenas que resistían hasta ese momento el colonialismo europeo. Miren, Velasco tenía un asesor que ahorita lo nombró Portela, era ¿cómo se llama? Delgado. Carlos Delgado. Y Carlos Delgado tenía varios compadres, ¿no? Que eran también asesores de los generales de Velasco. ¿Qué mentalidad traían ellos? Eran indianistas, eran gente que conocía las comunidades quechos, aymaras, amazónicos. ¿Saben qué mentalidad tenían para ahorrarnos tiempo? Eran pro-yugoslavos, eran pro-Tito, ¿no? Era gente que lo asesoraba a los generales, pero que su ideología era la del socialismo de participación plena, o sea, de la autogestión de Tito. Y yo no digo que eso estuviera mal, pero sí está mal acá, tratando de aplicarlo acá, pues, ¿no? Acá en el Perú. Por ejemplo, la reforma agraria solamente beneficia al 3% de las comunidades, al 3%. Y esto no es un reclamo para Velasco, ¿no? Pero si Velasco quiso relacionarse, quiso vincularse con las raíces del Perú y su reforma agraria solamente beneficia al 3% de las comunidades, algo andaba mal ahí, ¿no? Y crea las comunidades mineras, las comunidades pesqueras, las comunidades industriales. ¿Para qué? ¿Para qué?
para hacerle la competencia a las comunidades campesinas, que era donde estaban los indígenas, los quechuas aymaras, amazónicos, y crea las cooperativas y las SAIs. La reforma agraria de Velasco no dice devuélvase la tierra a las comunidades que son sus legítimos propietarios, sino crea CAPS, crea SAIs y se las da en propiedad a los gamonalillos, ¿ah? O sea, a toda la corte del gamonal, porque inclusive gran cantidad de gamonales lo que hacen es repartir la hacienda entre sus hijos, de tal forma que sus hijos, sus primos, etcétera, etcétera, de tal forma que reducen la cantidad de tierras hasta hacerlas inafectables, ¿no? Porque había un mínimo inafectable. Bueno, o sea, si Juan Velasco Alvarado, al que hay que rendirle homenaje, tenemos que sacarnos el sombrero frente a un revolucionario, un general revolucionario de las Fuerzas Armadas peruanas, que quiso entroncar nuevamente al Perú y al Estado peruano con la historia de la liberación, de la resistencia al colonialismo europeo, que subsiste hasta actualmente. Porque si Hernando de Soto está diciendo de que hay un grupito de gente acá, que es una minoría criolla, que no quiere hablar con los indios, ¿ya? Así, en términos latos, ¿no? Si Hernando de Soto, que es un criollo inteligente, capaz de darse cuenta de eso, no quieren hablar simplemente. Los quieren exterminar. Los quieren exterminar. O los quieren exterminar fisiológicamente, o sea, muerte del cuerpo, o mentalmente, ¿no? O sea, el exterminio también es del alma, del espíritu. ¿Cuándo qué? Cuando hay un andino, que hecho aymara, que se mira en el espejo en la mañana y se odia y se quiere escupir él mismo. ¿Por qué? Porque ve un indio ahí en el espejo. Cuando nuestra población en general vea en el espejo y se reconozca peruano, andino, que sienta orgulloso de las facciones indígenas, de su color y sobre todo de su espíritu, de su pensamiento, de su identidad, ¿ah? En ese momento el Perú va a ser otro. Y por eso la admiración a los hermanos compatriotas etnocaceristas. Ahora, fíjense la presión que debe de tener el ejército o las Fuerzas Armadas, menos la Marina, ¿no? Sabemos que la Marina es otra cosa. La FAP sí, la presión que debe tener de tremendo barullo y tremendas matanzas que ha organizado Sendero Luminoso, provocando a las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas también desaten su furia contra las comunidades. ¿Cuántos cientos de fosas comunes todavía no han sido abiertas en la zona de emergencia? Bueno, la Comisión de la Verdad calculó cerca de 100.000 muertos, ¿no? Porque 70.000, dijo, 70.000, ¿no? Pero nosotros sabemos que puede ser más del doble de eso. Y los desaparecidos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando en el Perú actualmente? Uno de los resultados de esa presión, de esa violencia terrible, que a mí me parece que la mayoría de los senderistas son íntimamente suicidas. O sea, el suicidio de Arguedas es un antecedente de este suicidio masivo. ¿Por qué? Porque acá, en el Perú, muchos jóvenes que yo conocí también en estos 30 últimos años, no querían saber nada con el Estado. El Estado representaba para ellos un padre, ¿no? Un padre blanco que violó a su madre indígena y como producto de esa violación, de esa violencia, ¿no? Nos parieron a nosotros los mestizos. Y no quería saber nada con el Estado, quería explotarlo, quería dinamitarlo, ¿no? Esa es una de las imágenes más fuertes y tal vez un poco reduccionista de la violencia desatada por Sendero, ¿no? Los ronderos han derrotado a Sendero, al terrorismo más terrible que ha podido producir pueblo alguno en la tierra. Los ronderos
hasta ahora están organizados, son 300.000 hombres organizados. Y si creen alguien ingenuo que han entregado las armas, yo me sonrío. Todos están guardando sus armas. Las armas de los ronderos están allí, aunque sean hechizos, que son unas retrocargas con tubo de cañería, de media. Ahí están guardaditos. ¿Y qué están esperando? Ya no esperan pues que llegue otra fuerza y que les mate a la mitad o a toda su familia. No. Los pueblos se defienden. Entonces, la primera misión de los etnocaceristas, de los reservistas, pues ser la vanguardia de estos ronderos, ¿no? Porque los reservistas tienen instrucción militar, saben manejar armas, saben tácticas, estrategias de guerra. Bueno, de repente es una nueva teoría de la insurgencia como la que escribió Carnero Joque, ¿no? Pero allí están los 300.000 ronderos organizados. Y hace poquito la comunidad de Pichihuilca sacó en las redes una foto de ronderos armados con las retrocargas, ¿no? Con las escopetas para cazar patos. Esos comuneros de Pichihuilca dicen que el Estado peruano tenga mucho cuidado si va a erradicar la coca, porque ese es el ingreso de nuestras familias. Bueno, yo creo que sí, porque el Estado peruano, el verdadero Estado peruano, debe de nacer de las comunidades. ¿Cuáles son las raíces del Perú? Las comunidades, pues, y no estarle entregando su subsuelo a las mineras. El mayor Antauro Humala pertenece a esa élite de oficiales del ejército peruano. Acá también capitán en retiro Héctor Portela y otros muchos oficiales del ejército peruano, de la FAP y también de la Marina. Vamos a esperar que pase un poco de tiempo para ver los resultados, que reaccionan frente a esa presión que hace Sendero y que mata tanta gente en el Perú, que desovietiza a las Fuerzas Armadas, que hace que las empresas públicas sean rematadas por Fujimori. Pues una provocación terrible, ¿no? ¿Por qué el pueblo peruano no luchó contra las medidas de Fujimori? Porque si uno salía a la calle y rompía un vidrio con una piedra, lo metían de por vida dentro de la cárcel, por terruco. ¿Acaso no nos han terruqueado todo este tiempo? Simplemente ha desmovilizado al pueblo. Pero eso ¿no hace pensar acaso que Sendero Luminoso fue un ISIS cholo? Así como esa organización criminal que Estados Unidos crea en el Medio Oriente para impedir que el Islam avance y que ellos se posesionan de las banderas islámicas para matar a los mismos islámicos. Entonces, las lecciones de la historia se tienen que aprender. Y ahora, felizmente, que existen los etnocaceristas en el Perú. Porque el etnocacerismo es una doctrina militar política que trata de desalojar al invasor, al foráneo, al extranjero del territorio peruano, bajo las banderas del Tahuantinsuyo. Y así lo declara abiertamente Antauro Humala. Dice, vamos a reconstruir nuestra Confederación de las Naciones Andinas. Esa que hizo grande a la Confederación Inca. Esa es la bandera de los etnocaceristas. Porque el etnocacerismo nace precisamente de Andrés Avelino Cáceres, que organiza a las comunidades contra los chilenos. ¿Y qué cosas son los chilenos? Los chilenos, pues, pro-británicos son los que desarrollan la guerra contra el Perú, ¿no? Y ocupan el Perú, y cuando Andrés Avelino Cáceres quiere desalojar a estos ejércitos pro-británicos, organiza a las comunidades. Y los chilenos se van, y se quedan con Arica y Tarapacá, y con Antofagasta de Bolivia. ¿Para qué? Para intentar castrar a las naciones quechua-aymaras y para que no le sigan haciendo la guerra. Muchas gracias.